Lo que se puede hacer con una epidemia de esta dimensión, a diferencia de lo que se puede hacer con un pequeño brote, por ejemplo, un brote de hepatitis A en una comunidad, en un poblado o incluso en una colonia o varias colonias de una ciudad. En esos casos localizados, estos brotes, la acción de la salud pública puede contener el brote físicamente y lograr eliminar la fuente de transmisión. En el ejemplo que estoy dando de hepatitis A, es agua contaminada con el virus de la hepatitis mayormente, a veces alimentos también, pero sobre todo agua. Entonces se puede contener. Un brote de una enfermedad prevenible por vacunación, sarampión por ejemplo, al inicio del año tuvimos algunos brotes de sarampión, precisamente aquí en la Ciudad de México, se puede hacer una contención basada en vacunación de personas susceptibles alrededor de la localización geográfica del brote, de la casa en donde ocurrió el caso, del conjunto de casas, de la colonia o incluso un segmento de la ciudad. Pero insisto en caracterizar a una epidemia localizada, brotes, que son susceptibles de ser controlados por una acción directa y contenidos y eliminados. Pero es muy distinto el caso de una pandemia. Finalmente, el caso de una pandemia, y esto es lo que quiero recordarles, la expectativa es que se pueden ejercer acciones de contención, y hemos hablado aquí muchas veces de que contención, en este contexto, quiere decir identificar los casos de enfermedad, principalmente a partir de sus síntomas. Quien tenga tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y otras características, enrojecimiento de los ojos, pérdida del olfato, dolor muscular, etcétera, se le debe reconocer como un caso sospechoso de COVID-19. Se le deben tomar muestras para diagnóstico, pero sin esperar el resultado, o incluso si no existiera la disponibilidad de tomarle una muestra para diagnóstico, se debe poner en resguardo preventivo, en aislamiento temporal, por al menos 14 días. Y simultáneamente debe iniciarse el estudio de contactos. Esta operación se llama contención centrada en personas. Y les recuerdo que esta contención centrada en personas está en el lineamiento de vigilancia y control dispuesto desde febrero, y a lo largo de todo este periodo, durante la jornada de sana distancia, durante el periodo de nueva normalidad, es una instrucción técnica específica para que sea ejecutada en las 32 entidades federativas. Y también les recuerdo que hay una responsabilidad directa de la autoridad sanitaria estatal, todos y cada uno de los gobiernos estatales, para ejecutarla. Donde se ha logrado ejecutar es porque ha habido la capacidad, la voluntad, la decisión de hacerlo. Donde se ha hecho menos o no se ha hecho, hay una omisión de procedimientos. No necesariamente es por mala voluntad, puede ser porque no hay la capacidad instalada de hacerlo. Pero a lo largo de todo este periodo hay una instrucción explícita, técnica, del gobierno federal de que se realice contención. Y esto lo digo porque con el ruido de información a veces parece como que se nos olvidó la contención o la reemplazamos por mitigación. Falso. Desde el principio está establecida, el ejecutor directo son los servicios estatales de salud y cuando lo hacen es una cosa muy positiva. Y lo segundo y último es la mitigación, y la mitigación comunitaria es una medida masiva. Habíamos caracterizado durante la jornada de sana distancia alrededor de 80 millones de personas, de los 127 millones que viven en México, salieron de la vía pública. Y es una medida que, aunque es relativamente imperfecta, porque no se logra que todas y cada una de las personas se queden en casa, como es tan voluminosa en términos del número de personas que participan, es como si a todos simultáneamente se les hubiera dicho: son sospechosos de tener COVID, quédense en casa. Y el resultado neto de una medida de mitigación masiva es la reducción de la velocidad de la epidemia. Y lo que se logra es lo que hemos dicho, mostrado, ilustrado, presentado repetidamente, que es el aplanamiento de la curva. En lugar de tener una epidemia explosiva, tenemos una epidemia lenta, 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 lenta. El objetivo es que no se saturen los servicios de salud y se salven vidas en la parte evitable de la mortalidad, que es aquella que depende de que se tenga
la capacidad de atención a las personas. Y desafortunadamente hay una parte no evitable desde el punto de vista médico, porque el virus causa daño pulmonar extenso y puede causar la muerte. Por dolorosas que son las muertes, todas, independientemente del número, hay una parte que no es evitable en términos médicos, porque no hay un tratamiento específico para evitar el daño orgánico, el daño pulmonar, que particularmente en las personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, etcétera, causa el virus SARS-CoV-2 en los pulmones y en otros órganos. Entonces, el objetivo 1 de la mitigación comunitaria es tener una epidemia lenta en vez de tener una epidemia explosiva, como hemos visto que ocurrió en algunos países que iniciaron la epidemia, sobre todo en Europa Occidental. Una parte que además hay que hacer es expandir la capacidad hospitalaria, y hemos mostrado, hoy lo volveré a mostrar, que hemos expandido la capacidad hospitalaria para tener suficientes camas sumadas con equipos de atención, médicos, ventiladores, etcétera, para atender a las personas. Ahora, por último, una desventaja, un efecto no necesariamente deseable de la mitigación, pero que es inevitable, es que conforme la epidemia es lenta, la epidemia es más larga. Y en vez de tener una epidemia en 2 meses y medio o 3, como ocurrió en los países europeos que tuvieron epidemias explosivas y que les saturaron los hospitales, tenemos una epidemia que se va distribuyendo en el tiempo. Y eso obviamente causa desesperación, fatiga, frustración y una percepción de que no se está logrando el control epidémico. Pero reitero, sí existe el conocimiento razonable de cómo funciona la epidemiología, habrá quedado claro que una pandemia, desafortunadamente, por desafortunado que esto es, no se puede cancelar como se cancela un brote.